Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, pues que hago directos en Twitch casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, se han cortado justo unos bits, ¿vale? De Gabo, gracias por los 100 bits. Gracias, dice, Lada, ¿cómo estás? ¿Cómo va el día? ¿Se viene fuerte el directo hoy? ¿No crees? Sí, se viene fuerte y empezamos fuerte. Empezamos con el vídeo de Dallas, ¿vale? ¿Qué es lo que os está diciendo? Dallas ha subido un vídeo explicando todo esto del caso de Riggs, del por qué Riggs no ha llegado a entrar a la cárcel. Bueno, sí que estuvo en prisión preventiva, pero ya sabemos que se le condenó y al final no ha entrado en la cárcel y simplemente es un pago de una multa, ¿vale? Esto ya me lo he explicado yo hoy en mi canal principal, que he hecho ahí pues un croquis de todo lo que es el proceso legal para que se entienda el cómo puede ser que haya llegado a este acuerdo, porque Nat tiene que estar de acuerdo para que se pueda hacer el trato. Y el por qué no ha entrado a la cárcel y se ha quedado pagando solo los 30.000 pesos, ¿vale? Vamos a ver el vídeo de Dallas. Le he puesto un pelín de velocidad. Este trato también está aceptado por la acusación, es decir, por ella misma. Esto no es un trato que él de forma unilateral pueda hacer con el Estado. No, no, esto es ella misma que también ha aceptado ese trato. Ella sabía perfectamente que esto iba a suceder y lo aceptó. Ella podría haber dicho, no, no, no te lo acepto, seguimos adelante con la acusación y no hay trato de ningún tipo. Podría haberlo hecho perfectamente, pero ella no lo hizo, aceptó ese trato. Con lo cual, cuando todos estaban en Twitter cantando victoria diciendo, ¡oh, qué bien! ¡Riggs 3 años a la cárcel! Os recuerdo que ella era perfectamente conocedora de que no iba a cumplir 3 años y que iba a salir de inmediato de la cárcel. Pero esto la gente ni se lo plantea, solo piensa, ¡ay, pobre víctima, que ella no sabía nada! Ella lo sabía todo desde el primer momento. Eso es lo que digo también en el vídeo. Digo, a ver, ella para que Riggs haya tenido la posibilidad de aceptar ese trato y no ir a un juicio, es que ella también ha tenido que aceptar el trato. O sea, en un juicio hay dos partes, se tienen que poner de acuerdo las dos partes. Entonces ella sabía, porque sus abogados lo sabrían, que si a él se le condenaba a menos de 5 años, como no tenía antecedentes, lo más seguro es que no fuera a entrar a la cárcel y solo tuviera que pagar una multa. Entonces sabía que aceptando ese trato, por el que le iban a poner solo 3 años, no iba a ir a la cárcel. Ella sabía esto. Riggs, nuestro terraplanista y violín de confianza, porque sí, ya se le puede decir de forma legal que es un violín, no digo la palabra original porque a YouTube no le gusta, pero podríamos decírselo de forma totalmente legal porque ha sido condenado en firme porque ha admitido el delito y le han condenado. Dejadme explicaros un poquito. Resulta que acaba de salir de la cárcel hace unos días. Y sé que algunos dirán, pero ¿cómo puede ser, Dallas? Que él admita un delito tan grave que tiene hasta 45 años de cárcel y puede salir ahora de repente. Bien, me he dado cuenta de que a la gente le pasan dos cosas. Uno, no entiende el sistema legal de su propio país y literal para entenderlo solo hace falta echar una búsqueda en Google. Y dos, creo que no están valorando en absoluto peor que haberse quedado en la cárcel. Esto mucha gente lo podría haber aprendido simplemente informándose un poco, pero como la justicia de México es lo peor, porque solo va a pagar 30.000 pesos y ya sale a la calle como si nada, sale más caro una multa de tráfico. Bueno, antes que decirlo yo, voy a poner explícitamente las cosas que dicen. Por eso México es un... A mí es verdad que 30.000 pesos me parece poco. La verdad, o sea, teniendo en cuenta quién es, teniendo en cuenta él tiene 30.000 pesos en proporción al dinero que él tiene, a mí me parece poco. Las cosas como son. Un asco y está como está. Le salió más barata la fianza que hacer un diplomado. No esperaba nada de México y aún así me decepciona. Yo esperaba al menos un mes. Pero si ha estado 8 meses en la cárcel ya, ¿cómo que esperabas al menos un mes? Ha estado 8. En fin, primero que nada, dejadme explicaros a términos básicos. Para los que les parezca que esto es muy poco, dejadme recapitular un poquito en lo que le ha pasado al tipo este. Y antes que nada quiero decir, esto no es una defensa para este tipo. Me da mucho asco este tipejo. Y decir que yo le criticaba antes de que estuviera de moda. Y eso es un hecho objetivo. Mucho antes de todo este caso y todo este scratch de que si es un violín y todo esto, yo ya le estaba criticando porque el tipo era amigo de Luisito e hizo un vídeo con Luisito difundiendo el terraplanismo asqueroso. Y mucho antes de que se pusiera de moda criticarlo, hice 2 vídeos criticándole a él y a Luisito. Así que no quiero ver a bobos de los huevos diciendo cosas como ¡ah, te sumaste al carro de las visitas! Porque literal yo me di cuenta del problema que tenía este tipo en la cabeza mucho antes de que siquiera le hicieran el scratch. Así que os recuerdo, no le estoy defendiendo. Esto es un hecho objetivo. Recordemos lo que el tipo ya ha pagado. Ha estado 8 meses en la cárcel, que eso no se los quita nadie. Uy, coño, que se ha quedado pillado. Que esto también lo digo yo en el vídeo del canal principal. Él sí que ha llegado a estar en prisión. Él ha estado en prisión antes porque estuvo en prisión preventiva a la espera de juicio.
Cosa que a mí me parece un poco loca. O sea, es como... si fuera una persona... Sí, 7 meses ha cascado. O sea, si fuera una persona que... Yo qué sé... que va a seguir cometiendo delitos o que se va a dar a la fuga o algo así, sí que entiendo la prisión preventiva, ¿vale? Pero claro, o sea, no sé hasta qué punto hay riesgo de fuga de este hombre cuando es súper famoso, o sea, todo el mundo sabría quién es, con que le quitaran el pasaporte ya no podría salir del país, o sea, todo el mundo sabe qué coño es. Entonces, no sé hasta qué punto puede haber riesgo de fuga y tampoco es una persona que se vea que vaya a reincidir, o sea, es un delito que cometió en 2017, creo que fue una vez, hace muchos años, o sea... ¿Me entendí lo que os quiero decir? No es que sea, por ejemplo, un asesino en serie, que digas, aunque no haya juicio aún, o lo meto a la cárcel o va a seguir si sigue libre hasta que se haga el juicio. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, claro, exacto, Ana, es justo lo que iba a decir. Es un poco como el caso de lo que pasó con Justop, que es el Justop también es un delito, entre comillas, que pasó hace años, que no se ha vuelto a suceder, que tampoco... era tan grave lo de Justop como lo de Riggs, y aún así se le metió en prisión preventiva. Lo veo un poco exagerado el meterlo en prisión preventiva para la espera de juicio. Es como, hostia, no se va a fugar porque todo el mundo sabe quién cojones es, y además que resulta que, tío, que no es que sea alguien que haya cometido este delito en serie, que es un delito que se cometió una vez y hace años. Porque se quedó en la cárcel y en la cárcel se ha ido quedando. Ahora os explicaré el porqué y el por qué aceptó la culpa. Este es otro punto que mucha gente no comprende. ¿Por qué acepta la culpa? Ahora os diré el porqué. Pero además de eso, lo que la gente no entiende es que aunque haya salido a la calle, por siempre le quedarán antecedentes penales. Y esto quiere decir, no es que simplemente la gente de forma legal le pueda llamar violín con todas las de la ley, sino que hay un punto exageradamente mucho más importante, y es que... Yo no sé, yo sé que en España los antecedentes penales, por ejemplo, no son para siempre. O sea, depende del delito, tú tienes los antecedentes penales unos años. Depende del delito, si es contra más grave sea el delito, más años se te quedan los antecedentes penales. En México no sé si va así, los tienes para siempre. Yo normalmente no. Normalmente es contra más grave es el delito, más años tienes los antecedentes penales. Pero vamos, que tenerlos los tiene, porque él está condenado por esto. O sea, él ahora mismo tiene antecedentes penales por este delito, ¿vale? Que no va a poder viajar a muchísimos países por tener antecedentes penales, pero además de eso no le van a contratar jamás en ningún tipo de trabajos por tener esos antecedentes, sino que además va a estar sumado de por vida a una lista de violines en México, y además de eso... Que eso también lo digo yo, dentro del trato entraba que pagaba él los 30.000 pesos, además... Eso lo paga él, los 30.000 pesos al Estado. Es, en lugar de entrar a la cárcel, tú pagas al Estado una multa de 30.000. Luego, además, tenía que darle una indemnización a ella, tenía también una orden de alejamiento de Nat, y luego estaba en una lista de agresores sexuales, ¿vale? Ha perdido de por vida su trabajo de influencer para siempre, porque ninguna plataforma jamás le va a monetizar absolutamente nada. De hecho, va a tener hasta prohibida entrar en algunas plataformas de redes sociales. Esto sí que lo dijimos, creo que fue en el directo de ayer. No sé si lo grabé para el extracto o fue después hablando del tema. Que sí que es verdad que a él lo que es su trabajo se ha ido a la puta mierda. O sea, su trabajo evidentemente ya se ha ido a tomar por culo. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe lo que hizo y que está condenado por eso. O sea, ahora mismo sí, se puede ponerse a hacer vídeos en YouTube, sí, porque está libre, pero le va a caer, es que le iba a caer la de Dios, y YouTube no le iba a monetizar los vídeos ni de coña. Porque no admiten a gente con antecedentes penales y mucho menos gente con el tipo de antecedentes que él tiene ahora mismo. Y eso va a ser de por vida. No, los antecedentes penales, al menos en España, no son para siempre. Son para unos años. O sea, ya os digo, depende del delito, depende de la gravedad del delito, son para más años o menos años, pero no son para siempre. En México ya os digo que no lo sé, yo supongo que tampoco. Normalmente los antecedentes penales no suelen ser para siempre, así que yo supongo que tampoco serán para siempre en México. Eso es cuando pasa el plazo, que ya se te han cancelado,
tú puedes coger y dices, oye, mira, que ya se ha pasado esto, y vas ahí al juzgado y te los cancelan. Por vida. Eso ya no es estar en la cárcel, no, de por vida. En resumen, le va a costar más comer fuera de la cárcel que dentro de ella. Porque por lo menos en prisión le daban sus 3 comidas al día, pero fuera de ella, no. Con lo cual, sinceramente, me parece bastante gracioso la gente que se dedica a decir, ¡ay, cómo puede ser! ¡Ay! ¿Por qué México es así? ¡Ay! Y es como tipo, os recuerdo que este proceso ni siquiera tendría por qué haber sido llevado con él en prisión. Os explico por qué, ¿vale? Porque hay mucha gente que no le da por buscar en Google las cosas más básicas. Solo se determina prisión preventiva cuando se cumplen ciertos factores en este tipo de delitos. Principalmente suele ser el riesgo de fugarse o la posibilidad de que siga cometiendo delitos. Por ejemplo, si tienes un ladrón de bancos que va robando bancos todos los fines de semana y le acusan de ser un ladrón de bancos, no vas a esperar 2 años para que siga robando bancos durante esos 2 años, sino que le metes en... Claro, eso es lo que os decía yo. O sea, si por ejemplo fuera un violinizador en serie, que hay violinizadores en serie, o un asesino en serie, o cosas así, sí que entendería que dijeran, vale, le hemos cogido, mételo en la cárcel, y porque igual el juicio puede tardar años en hacerse el juicio. Entonces, mientras que se hace el juicio, como siga libre, va a seguir cometiendo delitos. Entonces, para evitar que siga cometiendo delitos, lo metemos en la cárcel, ¿vale? Y así que se espere al juicio ahí controladito. ¿Qué pasa? Que es lo que os digo, en el caso de Rix, es un delito que cometió solamente una vez, hace muchos años. Entonces, claro, es como... no delito si no se le mete a la cárcel. En prisión para evitar que siga robando bancos, aunque aún no haya sentencia. Pero es que en este caso sería un delito que riesgo de reincidencia, menos aún después de hacerlo todo público y que todo el mundo viera su maldita cara. Como ya os dije, la Fiscalía de México lo que tenía ganas era de colgarse una medallita diciendo que hemos detenido a alguien, y os mostré en mi anterior vídeo sobre el tema como un tuit de cómo habían detenido a narcos, esos son mucho más peligrosos. El tuit tenía 2 me gusta, mientras que el de deteniendo a Rix tenía miles y miles y miles. En fin, ganas de colgarse una medallita los de la Fiscalía de México en plan de, oye, que hemos detenido un influencer, cuando esto es un caso que clarísimamente se podría haber llevado por fuera de prisión, se podría haber llevado fácilmente en libertad y luego con la sentencia meterlo en prisión o no. Entonces no entiendo a la gente que es capaz de decir, ay, porque es que la justicia en México es tan blanda. ¿Blanda? En este caso porque el tipo era culpable. Pero imagínate que a ti te acusan de algo que a lo mejor no eres culpable y te tienes que esperar 2 años o 3 dentro de prisión esperando a que te dé una sentencia. ¿Eso os parece una justicia blanda? Al contrario, literalmente al contrario. En este caso que ha sido tan público es por la única razón por la que le han metido en prisión antes, para intentar dárselas de duros. Es que pasa como lo que hemos dicho antes, pasa como lo de Yostop. A Yostop la metieron también por lo mismo. La metieron porque así queda como, hostia, hemos encerrado a un famoso. Aunque sea en prisión preventiva, que no haya riesgo de fuga, que no hay tampoco riesgo de que vuelva a cometer el delito, aún así ya queda como, que hacemos cosas. Luego a la hora de la verdad, las cosas que hacemos es que lo dejamos salir por pagar una multa de 30.000 pesos. Pero seamos honestos, aunque el tipo es un asqueroso, es un peligro público, las cosas que dices son asquerosas. Todos sabemos perfectamente que hay gente en México mucho más peligrosa, narcos que están en la calle todavía a espera de juicio y no han determinado prisión preventiva para ellos. Pero en cambio es en plan de, este caso es público y famoso, vamos a meterlo en la cárcel. Atlético, de verdad. Pero bueno, sigamos porque de verdad esta tontería no termina aquí, porque se pone mucho peor. Hay gente que dice, ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que en un delito que tiene hasta 45 años de prisión, literal, en México han habido casos así por delitos similares, le condenen solo a 3 años? ¡Ay! Parece que la gente no sabe leer. No le condenaron por violín explícitamente, ¿vale? Porque entonces sí que habrían sido muchos más años. Le condenaron por tentativa. Tentativa. La gente creo que esto, ¿qué significa eso? Es idioma griego. Es la... Que eso lo he explicado yo, que se me ha olvidado explicarlo en el vídeo de hoy. Pero eso lo he explicado yo en los otros extractos de directos que tengo en este canal hablando de este tema. Que a él, lo que Nat cuenta... es que ella estando, van los 2 borrachos y estando borracha y tal, y pues rollo medio inconsciente, entre que está ahí durmiendo más o menos y que va borracha perdida, pues está casi inconsciente. Entonces en ese momento coge este tío y se aprovecha para meterle mano, para hacerle tocamientos, pero no hay penetración, ¿vale? Entonces claro, como no usa la violencia... O sea, como no usa la violencia, ni usa tampoco intimidación, es decir, o sea, él no coge a Nat y la obliga por la fuerza a mantener relaciones, ¿vale? Como no pasa esto, que no usa la violencia y tampoco llega a haber una penetración, entonces es tentativa, porque solo ha habido tocamiento, no ha llegado a haber penetración y no ha usado la violencia.
Tentativa es lo mismo que intento, intentar. Es decir, le condenaron por intento de violín, ¿de acuerdo? Sí, en España sería abuso. En España sería abuso. Porque para que sea V tienes que usar la fuerza o la intimidación. Si no, sería abuso. Que no es lo mismo que condenarle por violín, el verbo, no el sustantivo, ¿vale? Y esto me lleva a recordar una cosa muy importante. En su día yo me quedé como con una ceja levantada diciendo, aquí la historia me parece un poco rara. Recordemos la versión de los dos, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que se ha olvidado. Hay gente que está como pintando esto un poco como si ya fuera un delito violento. Y no, según la versión de los dos, lo que sucedió es que salieron de fiesta ambos se fueron de forma consentida a una casa y ambos de forma consentida se tumbaron a dormir en la misma cama. Esto es la versión de los dos. Ahora, según la Nat, que por cierto su hermano tiene acusaciones similares, pero el hermano le defendió y mucha gente está diciendo esto constantemente, que es muy hipócrita por su parte que se dedique a darse la feminista cuando literal ella defendió a su hermano, que tenía acusaciones de lo mismo por parte de otras chicas y la chica se dedicó a acosarlas y humillarlas Sororidad selectiva, vamos. por redes sociales, bla bla bla. Muchos probablemente lo sabéis, el típico feminista, pero cuando me interesa. La cuestión es que Nat lo que dice en su vídeo no da muchos detalles, pero lo que yo entendí en su día es que dijo que él le estuvo metiendo mano a ella mientras ella estaba dormida, es decir, manoseando. La cuestión es que no da muchos detalles al respecto y yo asumí que estaba hablando de meter mano, que no de directamente el acto completo. Pero cuando yo mencioné esto... Sí, yo lo entendí también así. O sea, yo lo entendí como a mayores, vamos a decirlo así. Su día hubo gente que me dijo, no, realmente sí que fue el acto completo. Pero yo vuelvo a ver el vídeo y digo, no, realmente no dice nada de esto. Pero como no dio detalles, pues tampoco podía saber al 100%. Pero ahora con la sentencia digo, filo de puta, yo tenía razón. La condena fue por tentativa, es decir, intento de hacerlo, pero que no llegó a hacerlo. Con lo cual, estamos hablando de un delito de que, habiendo bebido, los dos se fueron de forma voluntaria a dormir a la misma cama y que después de eso, él, mientras ella estaba dormida, le metió mano, sin violencia de por medio. Esto es la versión de los dos. No me estoy inventando nada aquí, ¿vale? Porque yo no lo viví. Ahora bien, ¿esto sigue siendo asqueroso? Por supuesto, es repulsivo, es asqueroso, es deleznable. Tengo amigas a las que les ha pasado... Evidentemente que sigue siendo asqueroso, aunque no haya habido penetración, sigue siendo asqueroso y sigue siendo un puto delito. O sea, no se puede hacer tocamientos a una persona que no está consciente, que no puede consentir. O sea, es que sigue siendo igual de asqueroso. Es peor lo otro, porque es peor llegar a mayores, pero aún así sigue estando mal y sigue siendo delito. Cosas similares y es asqueroso. Y algunas de ellas les he dicho que tienen que denunciar esa basura y ni siquiera han querido. Pero de verdad es asqueroso, es repulsivo. Y me sé de varios casos de tipejos de mierda que hacen este tipo de asquerosidades. Y os lo juro que si pudiera les metía yo mismo a ellos en la cárcel tal cual. Pero después de esto hay que recordar una cosa importante. Y es que ni fue un violín de forma completa, ni hubo tampoco violencia de por medio. Con lo cual, ¿qué pretende la gente? Es que de verdad os lo juro, ¿qué pretende la gente? ¿Qué clase de condena le quieren dar a esto? Tenemos condenas por asesinato premeditado por 10 años. A este le dieron 3 y se supone que quieren equipararlo a lo otro. De hecho, he visto... El caso es que yo, por ejemplo, entendería, porque aquí en España, si hubiera sido 3 años, entra a prisión. Porque aquí en España, para que no entres, tiene que ser de menos de 2 años. Pero claro, en México, que es lo que ahora explicará y lo que explico también yo en el vídeo del canal principal, él no entra a prisión porque la condena es porque es la primera vez que comete un delito en su vida, o sea, nunca le han condenado por nada más. Y porque es una pena, o sea, una condena de menos de 5 años. A él le condena de 3 años. Como es de menos de 5, no entra. O sea, en España hubiera entrado. En España hubiera entrado. A gente en Twitter diciendo que le den la inyección letal, que le condenen a muerte, y es como, ¿qué? Gente que literal jamás se molesta ni lo más mínimo por ver cómo funciona el sistema judicial de su país, ni ver otras condenas por casos infinitas veces peores, pero en cambio pretenden dárselas de justicieros por decir que no tiene suficiente condena. Literalmente le han arruinado la vida por siempre, y no digo que no se lo merezca, pero es que se lo han hecho, ¿vale? Su vida ya está arruinada para siempre, ya no tiene vuelta atrás en ninguno de los aspectos. ¿Te parece poca condena? ¿De verdad te parece poca condena? Yo os lo juro que no entiendo a la gente muchas veces, no los comprendo. En tantísimas ocasiones los veo que dicen opiniones sin informarse lo más mínimo y que tampoco plantean ninguna solución correcta. ¿Qué más le quieres hacer? Estamos hablando de un delito de que le metió mano estando los dos borrachos a una chica con la que fueron de forma voluntaria los dos a acostarse al mismo sitio. Y después de esto ya va a tener toda la vida arruinada para siempre. Jamás va a poder viajar a muchos países, tener trabajo, trabajar de lo que trabajaba antes. Nada. Y peor aún, porque cada vez que salga a la calle todo el mundo conoce su cara ahora mismo a día de hoy. Cuando salga a la calle le van a insultar y vapulear públicamente. Y muchos pisos ni siquiera se los alquilarán porque básicamente el tipo está en un registro de violines de por vida en México. Entonces,
¿qué más le vamos a hacer ya a estas alturas? Es increíble que liberen por 30.000 pesos a ese asqueroso. Qué triste y qué rabia, en serio. ¿Que habría sido lo correcto? Cadena perpetua. Por eso, no sé, hay veces que honestamente no comprendo a la gente. Oro Borgo, así de fácil, ese es el mensaje que Sí, claro, es lo que os digo, o sea, cadena perpetua evidentemente tampoco, ¿sabes? Pero yo sí que vería bien que hubiera llegado a cumplir los 3 años. La ley de México es así, si te condenan a menos de 5 no entras, es lo que hay, o sea, es lo que hay. Y Nat ha estado de acuerdo con que esto sea así, porque si ella no hubiera aceptado el trato, hubieran ido a juicio. Entonces, claro, o sea, a mí 30.000 pesos solo me parece poco, por mucho que se le haya arruinado la vida, que ya tenga difícil volver a trabajar de lo suyo, porque evidentemente la gente no lo va a ver, o sea, ni de coña. Por mucho que todo esto, aún así a mí 30.000 pesos me parece poco, teniendo en cuenta el dinero que tiene este tío. Me parece poco, una barbaridad, me parece proporcional para el delito que ha cometido, que el delito que ha cometido es hacer tocamientos mientras la otra chica estaba borracha, cuando él también estaba borracho. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No ha ido a mayores, entonces sería aún más pena. Claro, yo es lo que os digo. No, 30... sí, son 30.000 de multa más la compensación de Naz. La compensación se le iba a tener que dar igual entrar a la cárcel o no, ¿eh? Eso va aparte, eso va aparte. Pero vamos, sustituir la cárcel por eso me parece una puta mierda. La ley es así, pues es lo que hay. le dan a los cerdos. ¿El qué? Que literalmente va a estar arruinado de por vida. O sea, el tipo ya no tiene nada que hacer. La gente creo que honestamente no investigan, no piensan, no le dan la vuelta al coco. Por cierto, de los 30.000 pesos, eso es la multa que tiene que pagar. Esa multa se la paga al Estado. Pero en realidad también le va a dar una indemnización a ella, a Nat, y supuestamente ella lo va a donar. Permitidme dudarlo de manera... Claro, es lo que en el vídeo digo, a ver, pues si quiere quedárselo, o sea, al fin y al cabo, ella es la víctima aquí. Si quiere quedárselo, es su puto dinero. O sea, que me parece bien que diga que quiere donarlo, porque ella lo dirá como, voy a donar este dinero para que la gente no crea que he hecho esto solo por dinero, sino que lo he hecho también por justicia. Entonces me parece bien que quiera donarlo y me parece bien que quisiera quedárselo, porque al fin y al cabo es su puto dinero y puede hacer con él lo que salga de los cojones, que es su indemnización. Pero los 30.000 pesos estos famosos, eso es, en lugar de ir a la cárcel, esos 3 años de cárcel, se los han cambiado, como no llega a 5 y es la primera vez que comete un delito, se los han quitado y se los han cambiado por pagar una multa al Estado. Él tiene que pagar la indemnización a esta Nat y aparte, en lugar de la cárcel, paga una multa. Educada, porque han sido ya, he visto tantísimos casos diferentes donde alguien dice que recibe una indemnización y luego dice lo voy a donar, pero pasa el tiempo, todo el mundo se olvida y luego no lo dona a ningún sitio. He visto más casos de esos, de los que he visto todavía, que la misma chica, que ella misma ha dicho en vídeo que le parece muy bien. Literal, os lo voy a buscar. Habían dado una conferencia. A ver, es que no es fácil, los procesos en el país sin duda también desalientan. Un momento, que se queda pillado el teclado. A ver, es que es lógico que le parezca bien porque ha aceptado el trato. O sea, todo esto se ha dado porque Rix estaba de acuerdo en el trato y Nat estaba de acuerdo en el trato. O sea, no va a salir ahora una rueda de prensa a decir, buah, chaval, vaya puta mierda, no sé qué. No tendría sentido porque el trato, estamos aquí donde estamos porque el trato lo has aceptado tú también. Mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida, de mucha lucha. Está contenta y está satisfecha. O sea, me hace mucha gracia que la gente en Twitter te sienta más ofendida que la propia víctima que le hizo el tipo estas cosas. O sea, la víctima dice, estoy muy bien, estoy feliz, sí, me gusta, cierro esta etapa ya para siempre, me parece genial, estoy muy contenta con el resultado. Y la gente en Twitter, oh, ¿cómo puede ser que está libre ya? ¡Wow! Sufre más la gente de lo que sufre ella. Te lo juro, es que no lo entiendo. Y de nuevo, puede que gente piense que lo estoy defendiendo, pero es que no lo estoy defendiendo. Simplemente es que la gente me parece ridícula. Opinan sin tener ni idea de lo que están opinando. Por ejemplo, en México, lo que sucede es que si te condenan por un delito de 5 años o menos y nunca te habían condenado por ningún delito, puedes pasarlo con la condicional en libertad. Como él han condenado por un delito menor de 5 años, en este caso 3, puede pasarlo en libertad. Pero si él cometiera otro delito y le condenasen, entonces cumplía la condena la anterior más la nueva. Claro, eso por ejemplo, eso creo que lo expliqué también en algún directo de aquí. A ver, hostia, es que la conferencia de ayer eran... ¿Cuál dices? El minuto te lo pasé. A ver.
tengo. En el minuto 35, creo. No, 38-20. Vale. A ver, ¿qué dicen aquí cosas? Yo tampoco. ¿Le sorprendió que Rick se declarara culpable en este recurso abreviado y están conformes con esta pena de 3 años, 2 meses que se le dictó a él? ¿O qué hubiera pasado si hubiera seguido el proceso sin ese recurso abreviado? Bueno, él se acogió al procedimiento abreviado en razón de tener ciertos beneficios en torno a la pena, que es una reducción de la mitad de la pena que para el delito que se tenía prevista. Lo que os dije, tío. Eso lo he dicho yo en el vídeo del canal principal. Lo que pasa es que como la justicia va tan saturada, a la gente que acepta un trato y no llega a juicio, le dan unos beneficios. Porque así, como menos gente llega a juicio, menos se satura la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, es Nat Campos, es la del medio, y esta creo que es la abogada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... Sí, ahora lo sigo viendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a él se le aplicaron esos... que era pues una reducción de condena. Ah, vale, esta es la política y esa será la abogada. Para nosotros, bueno, eso es un poco más un tema que nos platicó personalmente Natalia, que ella no quería ninguna venganza, simplemente quería que se hiciera justicia, y pues esto es lo que dicta la sentencia. Las leyes en México determinan mínimos y máximos y procedimientos que hacen que las personas puedan adherirse a terminar un procedimiento sin llevar un juicio. Esto es a lo que se acogió Ricardo, terminar el procedimiento antes de llegar al juicio, a la audiencia. Lo que yo he explicado en el vídeo. Con eso se redujo su pena. Nosotros no nos podemos oponer a ese procedimiento porque él hizo la reparación del daño, misma que ya les explicamos cómo se realizó. Con esto que ha dicho de nosotros no nos podemos oponer y tal, o sea, es como a nosotros nos ha pagado la indemnización, entonces nosotros no nos vamos a oponer. Porque a nosotros ya nos ha reparado el daño, ya nos ha pagado esa indemnización. Pero al ser declarado culpable va a tener antecedentes penales, como ya les dijimos, tiene 7 meses en la cárcel, y ahora depende de su defensa y de un juez de ejecución de sentencia que va a determinar cómo él va a pagar esos 3 años, 2 meses a los cuales fue sentenciado. Listo, pues muchísimas gracias, Ale. Mora, ¿alguna parte? Que es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. O sea, ellas llegan al trato de tú te declaras culpable. O sea, tu parte del trato es declararte culpable. Y nuestra parte del trato es que se te condena solo a 3 años de prisión. ¿Vale? Ese es el trato. Entonces él se declara culpable y la sentencia pone 3 años de prisión. ¿Qué pasa? Como son 3 años de prisión, que son menos de 5, y es la primera vez que comete un delito, entonces es otro juez, el juez de ejecución, que es lo que está diciendo aquí la abogada, el que decide cómo va a cumplir esos 3 años. Porque puede no entrar a la cárcel, porque cumple los requisitos para no entrar. Entonces se le cambian los 3 años de prisión por el pago de una multa de 30.000 pesos. Y eso ya lo decide el juez. ¿Vale? Pero todo esto lo sabía la abogada de Nat. O sea, la abogada de Nat, en el momento que aceptan los 3 años, sabes perfectamente que si aceptas eso, son menos de 5 años y no va a entrar a la cárcel. Se lo van a cambiar por una multa. O sea, Nat aceptó el trato sabiendo que no iba a entrar en prisión este hombre. J. Trans quiere que le dediques un piropo inapropiado. A ver. Espera un momento que voy a buscar un piropo inapropiado. A ver, 100 piropos bonitos para ligar. Y seguimos viendo lo de... Vale, este que es muy romántico. El amor será ciego, pero hay que ver lo mucho que me alegras la vista. Guapa.
Vale, vamos a seguir viendo lo de Dallas. Aquí. Es lo que ocurre en muchísimos países. Entiendo igualmente que la gente esté más cabreada de la cosa, porque en este caso se le dio tantísima publicidad y tantísimo bombo, que ella llorando en el vídeo y que ay, que tanto me hizo, que tanto me no sé qué. Y claro, ahora él acepta un trato porque, repito, este trato también está aceptado por la acusación, es decir, por ella misma. Esto no es un trato que él de forma unilateral pueda hacer con el Estado. No, no, esto es ella misma que también ha aceptado ese trato. Ella sabía perfectamente que esto iba a suceder y lo aceptó. A ver, tú como abogada, porque ahí Nat a lo mejor no lo sabe, pero para eso está la abogada, para informar. Porque la abogada no puede aceptar el trato si Nat no quiere, ¿vale? Tú tienes que comunicarle a tu cliente las cosas y es tu cliente el que tiene la última palabra, por decirlo así. O sea, ahí la abogada le diría, mira, pasa esto, si aceptamos el trato, a él se le va a condenar a 3 años y por lo tanto no va a entrar en la cárcel, ¿vale? Va a tener antecedentes penales, te va a pagar una indemnización, pero no va a entrar en la cárcel. Porque en la ley aquí de México, que para eso es abogada y para eso tiene que saberse la ley, en la ley de aquí de México dice que si son menos de 5 años y es la primera vez que comete un delito, no va a prisión, que se le va a cambiar seguramente por una multa. Y entonces Nat es la que decide si acepta el trato. O sea, Nat, esto de que él iba a caerle solo 3 años y que por lo tanto tenía muchas posibilidades de no entrar a la cárcel porque cumplía los requisitos para no entrar y que solo le pusieron una multa, esto ella lo sabía. Ella aceptó el trato sabiendo esto. Ella podría haber dicho, no, no, no te lo acepto, seguimos adelante con la acusación y no hay trato de ningún tipo. Podría haberlo hecho perfectamente, pero ella no lo hizo, aceptó ese trato. Con lo cual, cuando todos estaban en Twitter cantando victoria diciendo, ¡oh, qué bien! ¡Dix 3 años a la cárcel! Bueno, algunos, porque todos están diciendo, ¡oh, 3 años, qué poquito! Os recuerdo que ella era perfectamente conocedora de que no hay gente ni se lo plantea, solo piensa, ¡ay, pobre víctima, que ella no sabía nada! Ella lo sabía todo desde el primer momento, porque ella tiene que aceptar ese trato para que eso suceda. Si ella llega a decir, no, no, ese trato no, seguimos adelante y voy pidiéndote más, él no podría haber hecho ese trato y todavía seguiría en prisión. Os lo recuerdo, que la gente de verdad es que son más tontos, es que no lo entiendo. Esto lo aprendes literalmente haciendo una mera búsqueda en Google. Ni para eso se molestan. Ahora, para escribir tweets diciendo, ¡ay, qué mal! ¡La justicia! ¡Oh! Como si ya todo fuera culpa del gobierno. Esto no es culpa del gobierno. Esto es un trato que ella aceptó. A ver cómo se lo meten en la cabeza. Dios mío. Y también me gustaría recalcar nuevamente que Rix no es el único que se dedicaba a hacer acoso hacia esta chica. Acoso del más 18, ¿vale? En unos vídeos anteriores publiqué un clip y YouTube me censuró de cómo el Stretchy se dedicaba a grabarle a ella sus partes íntimas sin consentimiento y ella esto nunca lo denunció. En fin, para resumir, la gente de verdad se piensa que este caso lo que es un caso de película, de un violín que de forma violenta te agarra, te agrede y te hace todas esas cosas horribles. Y este caso es en realidad mucho más simple y la condena es por tentativa, por intento. Y recordando sus versiones, lo que ocurrió fue sencillamente eso. Los dos hacen todo de forma consentida y lo único que no fue consentido es que él le meta mano cuando están los dos dormidos. ¿Que sigue siendo asqueroso? Sí. ¿Que merece que le condenen? Por supuesto. Pero es que literal ya es una condena de por vida y ya tiene la vida arruinada para siempre. ¿Qué más quiere la gente? Es que no lo entiendo. Ahora ninguna mujer se sentirá segura gracias a que pagó dinero para que lo dejaran libre. ¿Cómo manipulan de esta manera? Esto no es la realidad. Lo pintan como si el tipo hubiese ido. A ver, es que la ley es así. O sea, el problema es que la ley es así. Y que la propia Nat ha estado de acuerdo con esto. Y que el pavo, pues que no es ningún violinizador en serie. O sea, es un caso que cometió una vez hace... fue en 2017, creo, por ahí. O sea... Coño, que no es que sea una persona que vaya haciendo esto habitualmente. Al juez y le dijera, toma juez, toma esto y déjame libre. Así no sucedió, vamos, se lo juro, esta gente es ridícula. No importa lo que hagas, Ricardo, no importa dónde vayas, sabemos lo que hiciste. La verdad es que creo que no saben lo que hizo porque literalmente dice, serás recordado como un violín. No, como un intento de violín, porque le condenaron por tentativa, no por violín, sino por tentativa, por intento de hacerlo. Pero aquí sucedió la peor parte, dice, lo que sucedió fue justicia patriarcal. No, de esto nada, lo que sucedió fue justicia feminista, en todo caso. Porque os recuerdo, de verdad, es que esta gente es tonta, que este trato lo aceptó ella, lo tiene que aceptar la acusación, si no, no hay acuerdo. Por eso es un acuerdo, tiene que estar de acuerdo fiscalía y acusación, ambos tienen que estar de acuerdo. Entonces no sé qué hablan de justicia patriarcal, sois tontos, de verdad lo digo, es que sois tontos, porque esto sería decir básicamente que la feminista de Nat Campos es patriarcal, sería el equivalente a decir eso. Te juro que esta gente... Claro, es que si ella, que eso lo he dicho yo en mi vídeo, si ella no hubiera aceptado el trato, si hubiera ido a un juicio... Y por lo tanto esos beneficios, porque él tiene menos pena porque acepta un trato antes de llegar a juicio, es lo que os he dicho.
para que la justicia no vaya tan lenta, a la gente que no llega a ir a juicio, y así son menos juicios que hacer, por lo tanto la justicia va más rápida, a la gente que no llega a ir a juicio se le dan unos beneficios por aceptarse culpable, por declararse culpable. Esos beneficios han dicho que era una reducción de la pena, o sea, te ponen menos condena. Si ella no hubiera aceptado el trato, esos beneficios no se le hubieran puesto y la condena hubiera sido más grande. Y si superaba los 5 años, podía haber entrado incluso a prisión. O sea, es ella la que ha decidido llegar al trato. Si no, se hubiera ido a un juicio. Es que no les llega el riego, no les llega, son totalmente iletrados. Aquí Oka hablando de que ella sufrió y fue víctima de este tipo de delitos y describe cómo le costaba muchísimo más los antidepresivos y tratamiento psiquiátrico y un montón de cosas. Y es como, te recuerdo que lo de Nat no es esto. Ella no sufrió como tú. Ella literalmente ya dice que ya está contenta. Te lo vuelvo a poner por si no lo has visto todavía. Pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida. Lo cual me hace preguntarme, ¿cómo es posible que te sientas satisfecha si un tipo tan horrible literalmente va a salir a la calle? Y es un trato que ella misma aceptó, que su acusación aceptó tal cual, pero en cambio es capaz de decir que está contenta. Es lo que recibe ella, una indemnización que le va a pagar él. Nada más es lo que le pone contenta exactamente. Es que la gente intenta comparar sus casos con este caso y lo que no entienden todavía es que esto no es un caso como el que están acostumbrados a ver en las películas. Y si hubieran prestado un poco de atención y hubieran escuchado y hubieran leído un poco, verían que nada tiene que ver el caso con lo que ellos piensan que es el caso. Luego te dicen que este es un país corrupto. ¡Esta gente es boba, te lo juro! ¡Esta gente es que no estudió ni lo más mínimo! Tanto le afectó a ella, tan mal estaba, y literalmente aceptó un trato donde sabía que él iba a salir después de la cárcel, iba a salir a la calle. Cuesta 3.000 pesos. Mujeres en México. Que no se les olvide esta cara. De nuevo, más mentiras, eso son la multa, no cuenta la indemnización y de nuevo fue un intento, ¿vale? Se le condena por un intento, no por esto. Las condenas por el acto completo son mucho más graves, pero exageradamente más graves. Hasta 45 años de prisión en México, ¿de acuerdo? No son 3 años, no, es mucho peor. Y tenemos que añadirle varios atenuantes, que eran amigos, que estaban borrachos. No es tan sencillo como decir, solo por esto, 30.000 pesos y ya está. No, no es tan fácil. A mí me sigue pareciendo poco. A mí me sigue pareciendo poco, tío. Y más teniendo en cuenta que este tío tiene mucha pasta. O sea, es que a lo mejor 30.000 pesos a una persona más normal, que no sea famoso, le cuesta pagar 30.000 pesos. Este tío, 30.000 pesos los lleva en el bolsillo de atrás de los pantalones. A mí, personalmente, me parece poca pasta, la verdad. Que lo que hizo no es tan grave como cometer el delito completamente, ¿vale? O sea, en plan, completamente, porque no llegó a introducirla. Vale, no es tan grave. Tiene que ser menos que en los casos que se cometa el delito completo. Pero aún así me sigue pareciendo poco, 30.000 pesos. Porque esto se supone, por lo menos en España es así, cuando te ponen una multa, te la ponen en relación al dinero que tú tienes o que tú ganas. O sea, no es lo mismo ponerme una multa, yo qué sé, a mí ponerme una multa de 1.000 euros, que a lo mejor me va a costar más pagarla, que ponerle al Rubius una multa de 1.000 euros. No es lo mismo. ¿Qué tramas, morena? Ojos, ojos, ojos. Aquí estamos viendo el salseíto, Kirby. Gracias por los 100 bits. ¿Verdad? Esta gente es que no piensa, ¿eh? No piensa, pero ni se informa ni lo más mínimo. Imagínate vivir en un país donde a alguien solo te cuesta 30.000 pesos ante la ley, o a veces nada. Qué asco, pero jamás olvidaremos. ¿Cómo que nada? Si literalmente el tipo va a tener la vida arruinada para siempre. No va a poder hacer nada con su vida. ¿De qué hablas? Luego otros diciendo que 1 millón de personas le siguen apoyando. Lo que hace es poner una captura de su Instagram que tiene 1,6 millones de seguidores. Es como, ¿de verdad seguir a alguien te parece el equivalente a apoyarlo? Mucha gente le sigue y no le dejó de seguir porque el tipo puso sus redes en privado y quería cotillear, que es lo que hacían. Y yo creo que mucha gente apoya a este payaso. Qué manera de manipular, de verdad. Es que no hay otra forma de decirlo esto. Qué manera de manipular de la gente. Qué manera de promover una historia que no es la real. Promover la historia de, le pagó al juez y salió libre. ¡Oh, qué injusticia! En vez de la historia real que a la gente le gusta menos difundir, es que en realidad la súper afectada llegó a ese acuerdo con él de forma consentida, permitió que el tipo saliera de la cárcel, que luego posteriormente dijo que estaba contenta con ese trato y que no fue una V completa, sino una de pe a pa. Sí, sí, sí. Eso es así, hija mía.
Gracias, Claro Bollo. Tentativa, un intento, con los atenuantes de que además eran amigos, se acostaron juntos de manera consentida y lo no consentido ocurrió mientras ella estaba dormida. Y de nuevo, con esto no quiero decir que lo que hiciera no fuera asqueroso, me parece repulsivo. He vivido de cerca varios casos similares a este, pero es que me revienta también al mismo tiempo la gente ridícula difundiendo mentiras en Twitter. Tío, haciendo esta basura sois la misma mierda de lo que os quejáis. Os quejáis de desinformación y los desinformados sois vosotros. ¿Qué hacéis difundiendo estas tonterías en Twitter? El dinero nunca será suficiente para reparar a una mujer que atravesó por una situación tan dura. Eso díselo a Nat Campos, que literalmente acaba de... Claro, eso es lo que decir, digo, el dinero nunca será suficiente, pero si es ella la que le ha parecido bien aceptar. O sea, es ella la que ha dicho, vale, me parece bien, págame y ya está. Total, te van a poner 3 años, no vas a ir a la cárcel, me da igual. O sea, ¿cómo que el dinero no es suficiente? Para Nat sí ha sido suficiente. Ella lo acaba de decir antes, que está contenta con el resultado. Pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada. Y tú dices, el dinero no podrá repararlo. Acto seguido, el dinero, 2 puntos. Me siento distinta, me siento cambiada, me siento satisfecha. ¿Perdón? Pues sí, el dinero sí no fue suficiente. Que no se les olvide la cara de este pinche violín, que aún y cuando se declaró haber abusado de alguien salió libre por 30.000 pesos. Vamos a corregir la historia. Que llegó a un acuerdo con la que le denunciaba, declarándose culpable de intentar hacerle una V, salió libre porque fue un delito de menos de 5 años de condena, paga 30.000 pesos al Estado y paga una cantidad que no se sabe cuánto es la cantidad, probablemente sea mucho, a Nat Campos, y ella dice, estoy satisfecha, estoy feliz, estoy contenta. De verdad, esta gente, ¿cómo manipula? Luego esto es mencionándole de que borre el canal de YouTube de Rix. Creo que va a ocurrir, muy probablemente. Dios, fijaos cómo desinforma esta gente. ¿Este tipo quién es? ¡Periodista! ¡Periodista! Quiero que veáis el nivel de manipulación y desinformación de la gente, ¿vale? Porque aquí el único que realmente os cuenta la información real soy yo. Toda esta gente no hace más que apelar a vuestras emociones y contar historias absolutamente ridículas que no son normales ni siquiera una maldita película. Y lo que hacen es hacerlo para ganar unos cuantos likes, retweets y follows. De nuevo, la misma mentira que ya hemos visto anteriormente. Es patético esto. Y ahora bien, me gustaría destacar una cosa antes de terminar el vídeo. No sin antes recordaros una vez más cómo manipula toda la gente, cómo manipulan los medios, los periodistas y todo el mundo para hacer que una historia bastante aburrida se vuelva portada de noticias porque, pagó para salir de la cárcel y al final no va a ir a la cárcel. En vez de contar que realmente fue la propia Nat que llegó a ese acuerdo con él y sabía perfectamente que iba a salir de prisión porque lo sabía. Y esto es lo que me gustaría detallar, el tema de asumir él la culpa. Hay una versión diferente antes de esta confesión, por supuesto, en la historia que contaron los dos públicamente. Y es que él decía a la mañana siguiente no acordarse de lo que había pasado la noche anterior. Lo cual hasta cierto punto puede ser realista en el sentido en el que los dos habían bebido y los dos estaban borrachos. Yo personalmente, si hubiera sido él y realmente hubiera sido inocente, cosa que él no es, lo habría peleado hasta el final, por supuesto. Pero ¿cómo tienes que ir de borracho para no acordarte de lo que ha pasado la noche anterior? O sea, yo a veces que me he ido de fiesta y me acuerdo de lo que ha pasado la noche anterior. O sea, no me jodas. Pero la diferencia es que aquí él estaba metido ya en prisión desde el inicio del proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta el final del proceso podrían haber pasado 2 o 3 años más. Es decir, él estar ya de por sí en prisión entre 2 y 4 años metido a la espera de que hubiera una sentencia firme sobre el caso. Una sentencia que realmente habría sido un poquito jugar a la ruleta rusa. Porque es una situación en la que realmente solo ellos dos estuvieron presentes y por eso la ley en muchos países, por ejemplo México, lo que hace es darle a ella la prueba de carga que solo con su único testimonio ya podrían perfectamente a él condenarle para lo que fuera. Y en este caso podría haberle tocado después de 3 o 4 años de espera en prisión a terminar con una sentencia, podría haberle hecho a él terminar con una sentencia mucho peor. Claro, a ver, es lo que digo yo, que eso lo digo en el vídeo. Digo, aquí qué pasa, que a las dos partes les interesaba el acuerdo. A Nat le interesaba el acuerdo porque si iban a un juicio, cabía la posibilidad de que, como pasó hace años y es tu testimonio frente a mi testimonio, no hay pruebas, por decirlo así. O sea, es tu palabra contra la mía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, claro, tu palabra contra la mía, pues puede ser que luego a la hora de haber un juicio, tú acabes siendo declarado inocente, ¿vale? Yo creo que hubiera sido difícil que a Rick se lo hubiera declarado inocente, por justo lo que ha dicho Dallas. Normalmente, aunque no lo pone en ningún sitio, la palabra de la víctima tiene bastante peso, ¿vale? Además de que Rick salió en sus historias de Instagram diciendo que era real, que era verdad lo que Nat había contado, básicamente. O sea que yo creo que lo hubieran condenado si hubiera de un juicio. Pero claro, o sea, a Nat le interesaba por el hecho de así acabo ya con esto, me llevo ya mi indemnización, a él se le queda la etiqueta de que es un violinizador y se acabó. Ya me olvido de ese tema.
y no me arriesgo a ir a un juicio y que lo acaben absolviendo y lo declaren inocente. Eso a Nat. Y a él le interesaba porque si llegaba a un acuerdo le iban a poner menos condena que si iba a un juicio. Porque por llegar a un acuerdo y no llegar a juicio te dan beneficios y te ponen menos condena. Entonces, claro, si a los dos le interesaba, dijeron, pues llegamos a un acuerdo y ya está. Que esta, y al final terminar muchos más años en prisión. Con lo cual, él probablemente después de haber estado 8 meses en prisión ya, habrá dicho, ¿qué prefiero? ¿Aceptar la culpa y salir ya, que no sé cuánto tiempo más me queda de vida? ¿O no aceptarlo y aunque a lo mejor saliera inocente, quedarme aquí 2 o 3 o 4 años más en prisión esperando una sentencia que nada me asegura que me vayan a sacar antes y perder este tiempo para siempre aquí dentro? Pues no, habrá preferido sencillamente aceptar la condena y ya está. Y de esa manera poder salir antes. A fin de cuentas, no es lo mismo llevar un procedimiento estando en libertad a llevarlo estando dentro de prisión. Porque cada día que pasas dentro de prisión es un día que nadie te va a devolver nunca jamás y que vas a perder por siempre de tu vida. Entonces, pelear la inocencia completa estando fuera es más fácil que hacerlo estando dentro, que probablemente pues lo habrá pasado no muy bien el terraplanista de los huevos dentro. Con esto no quiero decir que sea inocente ni mucho menos, simplemente es explicaros el por qué aceptó la condena en lugar de esperarse a juicio. Porque básicamente habría sido jugar a la ruleta, intentar esperar a juicio. Una estupidez. Pero la verdad es que ahora tiene el resto de su vida condenada. Y no sé a qué se va a dedicar, honestamente, pero está totalmente condenado. Eso sí os digo, me da mucha rabia la gente ridícula de Twitter que se dedica a difundir información falsa sin ningún tipo de sentido, intentar fingir que esto es culpa del gobierno de México, que son unos corruptos y que le pagó dinero y toda esta payasada sin ningún tipo de sentido, porque la gente no se informa y encima de que no se informa se atreven a hablar y difunden más allá su ignorancia y hacen que otros ignorantes como ellos repitan su información falsa. Incluso periodistas, que se supone que han estudiado para decir esa información, lo único que hacen es desinformar, porque parece ser que los periodistas solo estudian para hacer clickbait, que es básicamente lo que se dedican. Y nada, sin más, eso es todo. Esa es la realidad del caso de verdad, y no la tontería. Claro, yo ya os digo, había un comentario en el vídeo de mi canal principal que he explicado yo básicamente todo esto del acuerdo y tal, y había un comentario que decía, a ver, entonces, si ella misma ha aceptado el trato y la ley es así, o sea, la ley dice que si son menos de 5 años y no tienes antecedentes, no entras en prisión y te pones una multa y es todo legal, ¿por qué la gente está hablando de justicia patriarcal y de corrupción? Y es como... Yo también me lo pregunto. Tontería que andan contando todos por ahí, que sí, suena mucho más de película, pero no, el caso es mucho más aburrido y el delito realmente no fue tan grave, porque lo están pintando algunos como si fuera un delito de un violín de película con violencia en medio de la calle. No, y por haber ni siquiera hubo el acto completo al parecer, sino un intento de hacerlo, que es la culpa que ha asumido. Y la superfeminista, ¡wow! ¡Qué feminista que soy! ¡Wow! Lo que han hecho. Entiendo perfectamente que las mujeres que han sufrido un abuso súper grave digan que no lo superan nunca en toda la vida, porque es algo que te marca, que te hiere para siempre, que te crea de verdad síndrome de estrés postraumático después de vivir una experiencia tan horrible como esa. Pero no penséis que Nat Campos ha vivido lo mismo que vosotras, porque no tiene nada que ver lo que ha vivido. Y ella misma ha dicho, después de recibir la indemnización, estoy contenta, estoy satisfecha, y sabe perfectamente que el otro va a salir a la calle sin ningún tipo de problemas. Y ella lo aceptó. Ella tiene que obligatoriamente aceptar ese trato para poder él salir a la calle. Así que de verdad, dejad de montar vuestras historias porque es que no tiene ningún sentido. Ya pues dejemos de convertir en mártires a gente que literalmente no han vivido ni la mitad de sufrimiento que gente que hay por ahí, que su caso no lo escucha nadie. Y me da bastante rabia, sinceramente, porque este caso solo lo he escuchado gente única y exclusivamente porque son influencers. Pero existen casos mucho peores y que habitualmente ese tipo de casos de abuso se dan dentro de familias. Esos casos nunca a nadie les importa, la prensa jamás habla de ellos, la gente nunca les verás haciendo un hashtag por eso, y casos infinitas veces peores. En cambio, lo que tenemos que hacer es conocer a esta chica y ponerla como la número 1 de las víctimas de México. No, la verdad, no me parece. Hay gente que se merecería 1000 veces esa atención que está recibiendo ella y que no la han recibido ni ahora ni nunca en el pasado, y son casos totalmente ignorados y casos que realmente son infinitas veces peores que este, infinitas veces peores. Y todos esos casos la fiscalía los ignora, deja a esa gente en la calle, no los mete en prisión preventiva como metieron a Rix. La gente de Twitter los ignora porque no son famosos, no son influencers, y el vídeo del Scratch no tiene 10 millones de vistas en YouTube. Y luego, ¿ahora qué? Se supone que vamos a hacer que esta mujer sirva como ejemplo a otras mujeres que realmente han sufrido mucho más que ella en casos mucho más graves. No me parece, sinceramente os lo digo. Ahora bien, me alegro honestamente de que el bobo del Rix ya no vaya a poder seguir difundiendo su basura conspiranoica en redes sociales, porque ese hombre, de verdad os lo digo, es un peligro público. Toda la basura que difundía y que Luisito ayudó a difundir, sobre todo el tema del terraplanismo y los antivacunas, me parece lo peor del mundo, de verdad. Es que no me puedo creer que de verdad ese contenido siga todavía en YouTube, de hecho. Pero bueno, whatever, esta es la realidad de la historia, mucho más aburrida que los titulares que se dedican a poner por ahí, pero esa es la realidad. No olvidéis difundir esto que os acabo de mandar para que la gente deje la ignorancia un ratito a un lado y aprenda un poquito de la realidad de la situación, que de verdad me revienta la gente que se dedica a... Sí, Nat dijo que el dinero fue donado a asociaciones. Que yo lo que os he dicho, digo, es que si no lo quiere donar, es su dinero. O sea, es al fin y al cabo es su dinero. Si no lo quisiera donar y se lo quiere quedar ella, nadie le puede decir nada porque es su puto dinero. ¿Que lo quiere donar? Pues que lo done. Ahora, otra cosa es que haya dicho, lo dono para quedar bien y que luego no lo haya donado.
Que eso también hay casos que pasan. Poner pura desinformación en todos lados. Son patéticos. Se piensa honestamente que la vida es una película y lo cierto es que la vida es mucho más aburrida de lo que las películas nos hacen creer que es. Y si queréis culpar a alguien de que Riggs esté en la calle, deberíais culpar a la propia Nat, que fue ella quien ha permitido esta situación, a cambio de la indemnización. Esa es la única realidad. Pero a la gente no le gusta hablar de esto porque la verdad es más aburrida que la mentira. Prefieren creer la mentira, que es como lo más peliculero de todo. Sin más, os mando un abrazo muy grande. No olvidéis suscribiros si queréis más críticas y más verdad sobre historias falsas de internet. Y nos vemos muy pronto. Así que como siempre, hasta mañana, amiguitos míos. A ver, es que básicamente es lo que explico yo en el vídeo, que también es parecido a lo que pasó con el caso de Wismichu y el botellazo. O sea, Wismichu no entró a la cárcel con lo del botellazo porque aceptó un trato con la víctima. O sea, el chaval del botellazo quería también acabar ya, no quería ir a juicio, quería quitarse ya todo el follón del medio, aceptó el trato y a Wismichu le cayeron 6 meses. Como es la primera vez que cometía un delito y en España es si son menos de 2 años, eran 6 meses en este caso, no entra a la cárcel. Con Riggs ha pasado lo mismo. Como ha aceptado un trato con Nat, y o sea, la ley es así. Y no solo está donde está y está fuera porque ella ha decidido que tirar para adelante con el trato y dejar del juicio. Si no, si ella no hubiera aceptado, él hubiera tenido que ir a juicio.